Estamos hablando de un desastre tan profundo que puso en riesgo su soberanía, su estabilidad política e incluso su permanencia en la Unión Europea. Un desastre que amenazó con llevarse por delante al sistema financiero global y que, hasta el día de hoy, sigue dejando cicatrices en la nación helénica. Para entender cómo Grecia cayó en una crisis que casi la destruye, tenemos que remontarnos a los años 2000. En esa época el país parecía estar viviendo una era dorada. Había entrado en la zona euro, los ciudadanos disfrutaban de un crecimiento económico acelerado y Atenas se preparaba para organizar los Juegos Olímpicos de 2004. Pero detrás de esta aparente prosperidad, había un problema gigantesco: el país estaba viviendo por encima de sus posibilidades. Los gobiernos griegos estaban acumulando una deuda gigantesca, pero maquillaban las cifras para aparentar estabilidad. Se realizaron préstamos masivos y se gastó dinero en proyectos faraónicos sin un respaldo económico real. Todo explotó cuando la crisis financiera de 2008 sacudió al mundo. De repente los inversionistas comenzaron a cuestionar la salud financiera de Grecia y descubrieron que el país había estado manipulando sus cuentas durante años. El resultado fue devastador. Visto blanco grueso, los mercados perdieron la confianza en Grecia. Visto blanco grueso, el valor de su deuda se desplomó. Visto blanco grueso, el país quedó al borde de la bancarrota. Europa y el mundo observaban con horror cómo Grecia se convertía en el epicentro de una crisis que podía destruir la economía de todo el continente. Pero esto era solo el comienzo. La verdad había salido a la luz: Grecia estaba en bancarrota. Su economía estaba construida sobre una montaña de deudas y mentiras financieras. Cuando los inversionistas descubrieron que el gobierno griego había falsificado sus cuentas para ocultar su crisis, el país perdió toda credibilidad en los mercados. En 2010, Grecia ya no podía pagar su deuda. Los intereses eran tan altos que incluso si cerraban hospitales, reducían pensiones y despedían funcionarios, el país no tenía cómo salir del hoyo en el que se encontraba. La única opción era pedir ayuda a la Unión Europea y al Fondo Monetario Internacional, FMI. Pero esto vino con un precio que casi destruye al país. En mayo de 2010, Grecia recibió un préstamo de emergencia de 110.000 millones de euros para evitar el colapso total. Pero este dinero no era gratis, venía con condiciones brutales. Recortes masivos en pensiones y salarios, gráfica con tendencia a la baja. Visto blanco grueso, despidos de miles de empleados públicos, hombre balanza. Visto blanco grueso, aumento de impuestos, bolsa de dinero. Visto blanco grueso, privatización de empresas estatales. El objetivo de estas medidas era hacer que Grecia pagara su deuda, pero en la práctica, solo empeoraron la crisis. Las medidas de austeridad provocaron protestas masivas en toda Grecia. Millones de ciudadanos, furiosos por los recortes y la pobreza creciente, salieron a las calles a luchar contra el gobierno y la Unión Europea. Manifestantes incendiando edificios gubernamentales. Coche de policía acercándose, enfrentamientos violentos con la policía. Megafonía, huelgas nacionales paralizando el país. Mientras el país se hundía en la desesperación, el gobierno griego enfrentó una decisión histórica. Mano blanca indicando hacia la derecha: aceptar más rescates y seguir bajo el control de la UE. Mano blanca indicando hacia la derecha: declarar la bancarrota y salir del euro. La posibilidad de que Grecia abandonara el euro, conocida como el Grexit, aterrorizó a toda Europa. Si Grecia salía de la zona euro, el sistema financiero del continente podría colapsar en cadena. Bandera de Grecia: el destino de Grecia estaba en juego. Año 2015. Grecia llevaba 5 años sometida a un brutal plan de austeridad impuesto por la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional, FMI. La economía estaba en ruinas, el desempleo superaba el 25% y miles de griegos estaban perdiendo sus hogares. El pueblo estaba furioso. Habían perdido sueldos, pensiones y derechos. La crisis no solo era económica, sino también política y social. En medio de este caos, surge un líder populista, Alexis Tsipras, del partido de izquierda Syriza. Su promesa era clara. Círculo rojo grande: nos enfrentaremos a la Troika, UE, FMI y BCE. Grecia recuperará su dignidad. El pueblo, desesperado, lo apoyó masivamente y en enero de 2015, Tsipras se convirtió en primer ministro. Parecía que por primera vez, Grecia desafiaría a Europa. Junio de 2015, Grecia al borde del colapso total.
Las negociaciones con la Unión Europea se rompieron. Los bancos griegos cerraron, la gente hacía filas interminables en los cajeros automáticos para sacar su dinero antes de que fuera demasiado tarde. Era el momento de una decisión histórica. Tsipras sorprendió al mundo convocando un referéndum. Pergamino: el pueblo griego debía votar si aceptaba o rechazaba el acuerdo de rescate propuesto por la UE. El referéndum que pudo cambiar la historia. El 5 de julio de 2015, Grecia votó. El resultado fue un terremoto político. Más del 60% de los griegos dijeron no al rescate. Megafonía: el pueblo había rechazado las condiciones impuestas por Europa. Bolsa de dinero: el futuro de Grecia en el euro estaba en peligro. La traición de Tsipras. El pueblo había hablado, pero lo que pasó después dejó a todos en shock. Pese a la victoria del no, Tsipras ignoró el resultado. Mano blanca indicando hacia la derecha: días después, aceptó un acuerdo aún más duro con la UE. Mano blanca indicando hacia la derecha: Grecia se rindió a la troika y firmó un tercer rescate. Año 2015. Grecia había dicho no en el referéndum, pero el gobierno de Alexis Tsipras se doblegó ante la presión de la Unión Europea. El tercer rescate financiero. Pocos días después del referéndum, Tsipras aceptó un acuerdo aún más duro con la troika, Unión Europea, Banco Central Europeo y FMI. Grecia recibiría un tercer rescate de 86.000 millones de euros, pero a cambio de sacrificios brutales. Las condiciones del nuevo rescate. Visto blanco grueso: aumento del IVA y nuevos impuestos banco. Visto blanco grueso: privatización de aeropuertos, puertos y empresas estatales barco-avión. Visto blanco grueso: más recortes en pensiones y salarios públicos euro. Visto blanco grueso: control total de las finanzas griegas por parte de la troika. Grecia ya no era dueña de su propio destino. La troika tenía el control absoluto de la economía griega. El colapso de la sociedad. El impacto en la vida de los ciudadanos fue devastador. Símbolo de cruz: el desempleo alcanzó el 27%, más del 50% en jóvenes. Símbolo de cruz: miles de negocios cerraron. Símbolo de cruz: el sistema de salud colapsó. Símbolo de cruz: el salario mínimo bajó a niveles de miseria. La pobreza se disparó. Familias enteras se quedaron sin hogar. Hubo un aumento alarmante en suicidios, depresión y crisis humanitaria. Grecia pasó de ser un país europeo a vivir una situación digna de una posguerra. La furia en las calles. La gente se sintió traicionada y abandonada. Hubo nuevas protestas, huelgas y disturbios. El sentimiento de odio hacia la troika y la clase política griega creció más que nunca. ¿Se podía haber evitado esta crisis? Algunos economistas creen que Grecia nunca debió aceptar el euro. Si el país hubiera salido de la moneda única en 2010, podría haber devaluado su propia moneda y recuperado competitividad. Pero ahora, Grecia estaba atrapada en una deuda eterna. El país estaba devastado. La gente salió a las calles furiosa, acusando a Tsipras de traidor. Año 2018. Después de 8 años de rescates, austeridad y sufrimiento, la Unión Europea anunció con orgullo que Grecia había salido oficialmente de la crisis. Pero, ¿era esto verdad? El fin de los rescates, pero no de la deuda. En agosto de 2018, Grecia terminó su tercer programa de rescate. Europa y el FMI dejaron de prestarle dinero directamente, pero el país seguía bajo supervisión económica. Las cifras eran escalofriantes. Visto blanco grueso: la deuda griega seguía en más del 180% del PIB. Visto blanco grueso: los salarios no se habían recuperado. Visto blanco grueso: el desempleo seguía siendo el más alto de la eurozona. Aunque los mercados financieros celebraban, para los griegos, la crisis nunca terminó. ¿Realmente Grecia se recuperó? La verdad es que Grecia sigue pagando las consecuencias de la crisis hasta el día de hoy. A pesar de los esfuerzos por modernizar su economía, el país sigue siendo uno de los más endeudados de Europa. Los problemas que aún persisten. Símbolo de cruz: altos impuestos y salarios bajos. Símbolo de cruz: éxodo masivo de jóvenes y profesionales. Símbolo de cruz: poca inversión extranjera debido a la inestabilidad. ¿Qué aprendió el mundo de la crisis griega? La crisis de Grecia fue una lección para Europa y el mundo sobre los peligros de la deuda descontrolada,
la corrupción política y las políticas económicas mal gestionadas. Puede volver a pasar. Algunos economistas advierten que Grecia aún no está fuera de peligro. Si ocurre una nueva crisis global, el país podría volver a entrar en una espiral de deuda y recesión. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que Grecia realmente se recuperó o sigue siendo una bomba de tiempo? Déjamelo en los comentarios. Campana si te gustó esta historia, dale like, suscríbete y activa la campanita para más contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo.